Capítulo 4. Jiraiya. El sapo sapo. Último tiempo. No puedo creer que Naruto acaba de vencer a Sasuke, el mejor de nuestra clase, pensó Ino mientras miraba a Naruto. Fin. Naruto comenzó a alejarse para unirse a sus amigos con una gran sonrisa en su rostro, finalmente hizo lo que siempre quiso hacer para probarse a sí mismo ante la clase, ahora todo lo que quedaba era probarse a sí mismo ante la aldea convirtiéndose en Hokage. Escuchó al grupo de fanáticas llamarlo por su nombre. Se dio la vuelta y vio a todas las fanáticas excepto a Ino lanzándole dagas con la mirada. Ino seguía de pie en el mismo lugar donde animaba a Sasuke antes de que Naruto lo venciera y se hizo creer que nadie en la academia podría vencer a su preciado Sasuke-kun en una pelea, y ver que lo mismo que ella creía que nunca podría sucediera frente a ella la hacía dudar de lo que veía en Sasuke. Ino finalmente salió de su fase cuando vio a las fanáticas enojarse. Tienes que disculparte con Sasuke-kun ahora mismo, gritó Sakura, la jefa de las fans. Ojalá pudiera pero no puedo, dijo Naruto alejándose. Vuelve aquí y discúlpate con Sasuke-kun vaca, gritó Sakura caminando hacia Naruto con las otras fanáticas detrás de ella. Diablos, no, dijo Naruto deteniéndose y se giró para mirar a todas las fans. Entonces te obligaremos, dijo Sakura haciendo crujir sus nudillos. Pensé que el Teme se suponía que era el más fuerte de la aldea, ahora quieren venganza porque el último muerto lo venció, rió Naruto mirándolos. Cállate. Gritó Sakura mirándolo fijamente. Tócame y te arrepentirás, dijo Naruto con una de sus falsas sonrisas mientras dirigía todo su instinto asesino hacia ellas, como le había enseñado Jiraiya. Les costaba un poco mantenerse erguidas, ya que eran apenas estudiantes de la academia y el chakra de Naruto era enorme. Naruto volvió a suprimir su chakra, como le había enseñado Jiraiya. Te disculparás con Sasuke-kun, gritó Sakura levantándose del suelo. Frente, cállate, gritó Ino caminando hacia la chica. ¿Por qué te pones del lado de él? Gritó Sakura mirando a Ino. No me estoy poniendo del lado de nadie, Sasuke perdió, ¿no lo ves pidiendo disculpas? Por eso no nos habla, me acabo de dar cuenta. Eres molesto, gritó Ino alejándose del grupo. Entonces estás fuera de la competencia por el corazón de Sasuke-kun, Ino cerdo, sonrió Sakura mirando la espalda de la chica. Lo que sea, dijo Ino entrando a la academia. Sakura se giró para volver con Naruto, pero él ya se había ido con los otros chicos. Naruto se había ido hacía rato con Kiba, Choji, Shikamaru, Shino y Hinata. Subieron al tejado de la academia y se quedaron allí tumbados mirando las nubes con Shikamaru. Naruto disfrutaba del poco tiempo que tenía con sus amigos, pero sabía que a las 4:30 tenía que irse a casa para prepararse para su entrenamiento. Naruto estaba muy feliz con su nueva vida, no se preocupaba por los aldeanos ya que tenía a Jiraiya y al Hokage para cuidarlo, los consideraba su familia y eso era todo lo que quería, familia y amigos. Pasaron todo el tiempo en el tejado hasta que sonó la campana de la academia y era hora de irse a casa, así que olvidaron volver a clase después del almuerzo e Iruka se iba a enfadar con ellos al día siguiente. Chicos, ¿quién tiene que ir a casa a entrenar? Dijo Naruto mirándolos sonriendo. Yo, tartamudeó Hinata levantándose para irse a casa. Tengo que hacer ejercicio con mi mamá, dijo Kiba saltando del techo y dirigiéndose hacia su casa. Nos vemos mañana, Hinata sonrió Naruto mirando a la chica. Vamos a pasar el rato, luego puedo mostrarles mi casa, dijo Naruto levantándose. Como sea, si me voy a casa ahora mismo mi mamá me va a estar molestando de todas formas, dijo Shikamaru levantándose. ¿A dónde vamos? Dijo Choji mirándolos. Podemos ir a mi casa, pero tienen que prometer no decirle a nadie que no sepa nada, dijo Naruto mirándolos seriamente. Claro, dijeron Choji y Shikamaru caminando frente a ellos y Shino simplemente asintió. Los chicos saltaron del tejado de la academia y se dirigieron al complejo Hyuga. Al pasar junto al complejo, Shikamaru habló. Dijiste que íbamos a tu casa, ¿por qué vamos hacia el complejo Hyuga? Dijo Shikamaru mirando al chico. Vivo al lado de los Hyuga, dijo Naruto mientras pasaba por el complejo de los Hyuga. Llegaron a la puerta del complejo junto a los Hyuga y todos se sorprendieron de que Naruto viviera en un complejo familiar tan grande como los Hyuga. Shino no demostraba sorpresa, pero podían oír a sus insectos. Naruto abrió la puerta con la llave que Jiraiya le dio y todos lo acompañaron. En cuanto entraron, vieron el hermoso jardín delantero y lo observaron todo con asombro. Choji lo observaba todo, comiendo bolsas tras bolsas de papas fritas, cada vez más rápido. Amigo, ¿vives aquí solo? ¿Desde cuándo? Dijo Choji mirando a su amigo. No hace mucho, y vivo aquí con mi padrino, dijo Naruto frotándose la parte posterior de la cabeza. Déjenme mostrarles el lago que está atrás, dijo Naruto mirándolos.
Caminaron por la calle del complejo, que parecía una pequeña aldea con tiendas y casas a ambos lados. Llegaron a la parte trasera del complejo, donde se encontraba el campo de entrenamiento, y allí había un lago con un muelle y todo. Naruto saltó al agua y empezó a correr, lo que hizo que todos los chicos lo miraran con los ojos abiertos. ¿Cómo hiciste eso?, dijo Choji terminando su última porción de papas fritas. Ustedes saben sobre el control del chakra, ¿verdad?, dijo Naruto mirándolos. Sí, es un fastidio aprenderlo, dijo Shikamaru mirando a su amigo con expresión aburrida. ¿Puedes hacer algún control de chakra?, dijo Naruto mirando a sus amigos. No, mi papá aún no empezó con eso, dijo Shino mirándolo. No, dijo Choji mirándolo. No quiero, dijo Shikamaru sentándose en el muelle para mirar el lago. Si haces eso, jugaré shogi contigo cada vez que tenga tiempo libre, sonrió Naruto sabiendo que al chico le gustaba jugar shogi. ¿Qué hacemos?, preguntó Choji mirándolo. Simplemente sube a un árbol haciendo fluir chakra hasta la planta de los pies, dijo Naruto, saliendo del agua para mostrarles. Subió al árbol con facilidad y Shikamaru fue el primero en levantarse e intentarlo. En cuanto vio a Naruto subir, concluyó que no se puede usar demasiado chakra ni muy poco. Llegó a la copa del árbol en su quinto intento y volvió a sentarse en el muelle a contemplar el lago. Era hora de irse a casa porque Jiraiya llegaría en cualquier momento para comenzar su entrenamiento del día. Todos hicieron el ejercicio de control de chakra, con Naruto animándolos y animándolos cuando empezaron a fallar. Déjenme decirles algo que Iji-sensei me dijo. Cuando corran de arriba a abajo del árbol durante un largo tiempo y lo hagan todos los días, su chakra comenzará a crecer, dijo Naruto frotándose la parte posterior de la cabeza. Lo haré, dijo Choji saliendo por la puerta. Gracias Naruto-san, dijo Shino detrás de Choji. Nos vemos mañana Naruto, eres un rubio problemático lo sabes, dijo Shikamaru con su expresión aburrida. Nos vemos mañana, dijo Naruto corriendo de vuelta tras cerrar las puertas. Entró y se puso otros pantalones negros que había empezado a usar para entrenar. Regresó al campo de entrenamiento y empezó a estirarse, preparándose para la llegada de su sensei. Jiraiya apareció en medio del campo de entrenamiento entre una nube de humo y vio a Naruto estirándose. ¿Qué pasa sensei?, dijo Naruto mirando a su sensei sonriendo. ¿Cómo estuvo la escuela?, dijo Jiraiya caminando hacia el chico. Se pelearon con la misma chica que me golpeó, dijo Naruto riendo. Dijo Jiraiya esperando el final. Gané, luego presenté a Gamakichi y Gamatatsu a Shikamaru y a algunos de mis amigos más fieles. Nos relajamos un rato y olvidamos volver a clase. Cuando estaba a punto de ir a clase, Sasuke me pidió pelea y le di una paliza, dijo Naruto riendo. ¿Te refieres a los Uchiha?, dijo Jiraiya sonriéndole a su ahijado. Sí, y también sabe algunos jutsus de fuego, dijo Naruto antes de explicarle toda la pelea a su sensei. Te dije que la Academia 3 era útil, dijo Jiraiya mirándolo. Está bien Gaki, entrenamiento de invocación, dijo Jiraiya quitándose la camiseta. Está bien, dijo Naruto saltando arriba y abajo. Está bien Naruto, puedes usar a Toad para casi todo, como enviar mensajes, relajarte, y hay grandes Toads de combate, dijo Jiraiya mirando al niño. ¿Hay alguna especie de rana pequeña o algún jutsu para invocar un montón de ranas pequeñas?, dijo Naruto sonriendo. ¿Qué tienes en mente?, dijo Jiraiya también sonriendo. Las chicas de la escuela, necesito darles una lección, se rió Naruto mirando a su sensei. Me gusta tu estilo niño, pero tienes que poner suficiente chakra para cientos de pequeños sapos e invocarlos, dijo Jiraiya riendo. Trabaja en ello hasta que lo consigas, luego ven a buscarme, envíame un mensaje con un mensajero Toad, dijo Jiraiya desapareciendo en una nube de humo. Sé quién puede ayudarme, dijo Naruto mordiéndose el pulgar para extraerse sangre. Hizo los sellos de mano y luego dijo Kuchi-Ose no Jutsu, jutsu de invocación e invocó a dos sapos pequeños, cada uno con una chaqueta azul. Gamakichi y Gamatatsu ya lo apreciaban, así que se alegraron de que los volviera a invocar. Los dulces no tenían nada que ver, pero ayudaron. Hola Kit, dijo Kyuubi a través del vínculo mental que tenían. ¿Quién carajo dijo eso?, preguntó Naruto poniéndose a la defensiva. Soy yo, Kyuubi, puedo hablarte a través de nuestro enlace mental, dijo el señor demonio. Oh, ¿qué pasa?, dijo Naruto haciendo una pausa antes de comenzar con su nuevo jutsu. ¿Sabes cómo el Sharingan copia o predice los movimientos de las personas?, preguntó el señor demonio. Lo hacen leyendo la mente de una persona con su Sharingan, mirándola a los ojos, por eso todos saben Genjutsu, dijo el señor demonio. ¿Para que puedan leer la mente de las personas?, preguntó Naruto un poco nervioso. ¿Hay alguna forma de evitar que lean tu mente?, dijo Naruto mientras practicaba su jutsu.
Cualquier otro lucharía contra ellos sin mirarlos a los ojos, pero como no puedo alterar tu ADN dándote el Sharingan, te daré un contraataque al Sharingan. No bloqueará tu mente para que seas el único que pueda acceder a ella, serán tus ojos, dijo el señor demonio. No vas a cambiar mis ojos, ¿verdad? Dijo Naruto poniéndose más nervioso. No, los arreglé para que cada vez que un Uchiha intente leer tu mente o te lance un genjutsu, no funcione. De hecho, no te atrapará ningún genjutsu, no importa lo poderoso que sea. Tus ojos seguirán siendo los mismos, dijo el señor demonio. Hablamos luego, me voy a dormir, dijo el señor demonio dejando el enlace mental con Sasuke. Sasuke estaba en el campo de entrenamiento de su clan practicando su jutsu. Leyó un pergamino sobre otros jutsus de fuego y los practicaba para vencer a Naruto la próxima vez que pelearan. Sin saberlo, alguien lo observaba entrenar. El hombre de la bata blanca y la máscara de Anbu saltó del claro y se paró frente al solitario Uchiha. Sasuke fulminó con la mirada al miembro de Anbu antes de detener su práctica. ¿Qué quieres?, exigió Sasuke. Me enviaron aquí para ayudarte, dijo el miembro Anbu mirándolo. No necesito tu ayuda y sal de mi casa, dijo Sasuke alejándose del hombre. Pero el último de la academia logró vencerte, dijo el miembro de Anbu. Cállate, dijo Sasuke corriendo hacia el hombre. Lanzó un puñetazo, pero el miembro Anbu lo esquivó fácilmente y le dio un puñetazo en el estómago, para luego patearlo. El miembro Anbu saltó en el aire y le lanzó varios kunais, hiriéndolo. Lanzó otro kunai, pero Sasuke lo esquivó antes de caer inconsciente al suelo. El miembro Anbu lo recogió y salió corriendo del recinto con él, rumbo al hospital. Lo dejó caer frente al hospital, pero lo que no sabía era que Naruto vivió todo lo sucedido con su bola de cristal. Envió a 2 de sus mejores Anbu a encargarse del miembro raíz. Llegó a un callejón vacío y, antes de que pudiera informar a su maestro, se encontró siendo sujetado por las raíces de un árbol. Antes de oír el chillido de 1000 pájaros, el Anbu con la máscara de perro corrió hacia él a toda velocidad. Cuando llegó frente a él, dijo Raikiri, espada relámpago y le atravesó el corazón con la mano, matándolo. Destruyeron el cuerpo y se fueron a informar al Hokage. Las enfermeras trataron a Sasuke rápidamente y le dijeron que descansara ya que sus heridas estaban completamente curadas, podía irse a casa esta tarde. Sasuke sintió algo en sus ojos y le pidió a la enfermera un espejo para ver cuál era el problema, la enfermera le entregó el espejo sonriendo, se miró en el espejo y vio que sus ojos seguían iguales, fluyó un poco de chakra a sus ojos para verificar si su Sharingan estaba activado y tenía razón, vio su Sharingan con un tomoe en su ojo, y sonrió, entrenaría, iría a casa y entrenaría y vencería a Naruto al día siguiente porque no hay forma de que el último muerto pudiera vencerlo ahora que tenía el Sharingan. Sasuke estaba feliz de que sus ojos se activaran y ahora le mostraría a Naruto por humillarlo frente a toda la clase. Naruto hizo los sellos manuales e intentó realizar el jutsu de nuevo, pero supo que se había quedado sin chakra, ya que había invocado todo tipo de sapos en la última hora y los había memorizado y para qué podían usarse. Lo que agotó su chakra restante fue cuando creó todos los clones para invocar diferentes tipos de sapos. Uno de los clones logró ejecutar el jutsu correctamente antes de que Naruto los disipara a todos y enviara a las ranitas a casa. Gamakichi, Gamatapsu, vayan a buscar a Jiraiya por mí, díganle que he terminado, dijo Naruto antes de caer al suelo. Los pequeños sapos saltaron del recinto y se dirigieron a las aguas termales, ya que tenían un contrato de sangre con el sapo y sabían dónde estaba en todo momento. Jiraiya estaba ocupado observando a las mujeres en la casa de baños y tomando notas en su blog de notas, ya que era su última oportunidad de investigar bien con su nuevo entrenamiento y entrenar también al chico. Se reía y nadie en la casa de baños lo vio, ya que era excelente en sigilo, siendo un maestro del espionaje y todo eso. Jiraiya sintió que los pequeños sapos se acercaban y se levantó, guardando su blog de notas. Gamakichi y Gamatatsu llegaron y vieron a Jiraiya salir de entre los arbustos, y sabían lo que hacía porque su padre le había hablado de su invocador, el sapo. Naruto dijo que había terminado, dijo Gamakichi mirando al hombre. Así que los llamó para que lo ayudaran, vamos, dijo Jiraiya señalando su hombro. Cada uno se subió a un hombro y desaparecieron dejando atrás un montón de hojas. Jiraiya apareció en el campo de entrenamiento con los 2 pequeños sapos sobre sus hombros. El chakra de Naruto se estaba recargando, recuperando el chakra que había usado al realizar el jutsu. Gaki, déjame hacerte un nuevo programa de entrenamiento, tienes demasiado tiempo para taijutsu ya que sabes el que te enseñé. A partir de la próxima semana usarás ese nuevo programa, dijo Jiraiya sacando un pergamino vacío y algo de material para escribir.
Está bien, finalmente aprenderé algo de ninjutsu, dijo Naruto saltando arriba y abajo de felicidad. Lunes. 5:30 AM 6 AM, entrenamiento físico. 6 AM 7 AM, entrenamiento de velocidad. 7 AM 7:55 AM, comer y prepararse para la escuela. 8 AM 1 PM, academia. 13 a 13:30 horas, almuerzo. 13:30 a 19, ninjutsu. 19 a 20 horas, práctica de esquiva. 20 a 22 horas, meditación. Martes. 5:30 AM 6 AM, entrenamiento físico. 6 AM 7 AM, entrenamiento de taijutsu. 7 AM 7:55 AM, comer y prepararse para la escuela. 8 AM 1 PM, academia. 13 a 13:30 horas, almuerzo. 13:30 a 19, ninjutsu. 19 a 20 horas, práctica de tiro. 20 a 22 horas, meditación. Miércoles. 5:30 AM 6 AM, entrenamiento físico. 6 AM 7 AM, entrenamiento de velocidad. 7 AM 7:55 AM, comer y prepararse para la escuela. 8 AM 1 PM, academia. 13 a 13:30 horas, almuerzo. 13:30 a 19, ninjutsu. 19 a 20 horas, práctica de esquiva. 20 a 22 horas, meditación. Jueves. 5:30 AM 6 AM, entrenamiento físico. 6 AM 7 AM, entrenamiento de taijutsu. 7 AM 7:55 AM, comer y prepararse para la escuela. 8 AM 1 PM, academia. 13 a 13:30 horas, almuerzo. 13:30 a 19, ninjutsu. 19 a 20 horas, práctica de tiro. 20 a 22 horas, meditación. Viernes. 5:30 AM 6 AM, entrenamiento físico. 6 AM 7 AM, entrenamiento de velocidad. 7 AM 7:55 AM, comer y prepararse para la escuela. 8 AM 1 PM, academia. 13 a 13:30 horas, almuerzo. 13:30 a 19, ninjutsu. 19 a 20 horas, práctica de esquiva. 20 a 22 horas, meditación. Sábado. 5:30 AM 6 AM, entrenamiento físico. 6 AM 7 AM, entrenamiento de velocidad. 7 AM 7:30 AM, comer. De 8 AM 1 PM, amigos. 13 a 13:30 horas, almuerzo. 13:30 a 19 horas, focas. 19 a 21 horas, práctica de esquiva y práctica de tiro. 21 a 22 horas, meditación. Domingo. 6 AM 9 AM, entrenamiento físico, práctica de tiro al blanco y esquiva. Resto del día libre. Muy bien, Gaki, ya sabes qué hacer, dijo Jiraiya lanzándole el pergamino. Naruto lo atrapó, se lo guardó en el bolsillo y empezó a correr lentamente por el recinto, ya que Jiraiya había aumentado la gravedad para controlar su nueva velocidad y fortalecer su cuerpo durante el entrenamiento. Corrió una y otra vez por el recinto antes de que Jiraiya decidiera unirse a él para ponerse en forma, ya que hacía mucho que no entrenaba y ahora tenía que completar su entrenamiento de sabio. Sabía que su padre no se lo iba a tomar con calma. Corrieron por el recinto con un sello de gravedad en su cuerpo, igual que el de Naruto, y disfrutaba corriendo junto a su alumno, viendo a Minato en él cada vez que lo miraba. Con Sasuke. Sasuke había regresado a casa con sus heridas curadas y estaba a punto de entrenar para acostumbrarse a su Sharingan, aunque solo aprendería mediante pergaminos, ya que aún estaba en la academia y no tenía familia en la aldea. No conocía a nadie con el Sharingan que pudiera ayudarlo. Sasuke entró en la biblioteca Uchiha y tomó un pergamino que le enseñaba a usar el Sharingan correctamente. Se sentó y leyó el pergamino y descubrió que tenía que mantener fluyendo chakra a sus ojos para que el Sharingan se mantuviera activado, y que si no tenías suficiente chakra para activarlo, no funcionaría. Sasuke sacó otro pergamino sobre genjutsus, pero no pudo entenderlo correctamente, simplemente esperaría hasta que tuviera otro sensei para trabajar en eso. Sasuke quería poder usar su Sharingan en batalla lo antes posible para golpear a Naruto hasta convertirlo en una pulpa sangrienta. El pergamino que Sasuke sacó era un pergamino sobre control de chakra, y decidió que no lo haría ya que no era realmente necesario en batalla, necesitaba dominar algunos jutsus más. Y con eso fue a dominar los jutsus de fuego que ya conocía. Te venceré, Tobe, porque nadie puede hacerle frente al Sharingan, gritó Sasuke enojado. Con Naruto. Naruto, necesito ver si tu control de chakra está listo para el tipo de entrenamiento que vamos a hacer, dijo Jiraiya mirando al chico.
Dominé tanto la escalada de árboles como la caminata sobre el agua, dijo Naruto mirando a su sensei. Naruto, hay un jutsu que te voy a enseñar, no cualquiera puede realizarlo porque tienes que tener un contrato con los Toads para poder realizarlo, dijo Jiraiya mirándolo serio. ¿Qué pasa? Dijo Naruto mirando a su sensei un poco nervioso. Vamos a la casa de los Toads para conseguirte un poco de aceite, dijo Jiraiya mirando al chico. Gamakichi, Gamatapsu, por favor regresen y díganle a papá que nos llame a mí y a Naruto, dijo Jiraiya mirando a los dos pequeños sapos. Vale, dijeron Gamakichi y Gamatapsu, desapareciendo en una nube de humo. Un par de minutos después, Jiraiya y Naruto desaparecieron en una nube de humo y aparecieron bajo el árbol más grande que Naruto había visto jamás. Estaba sorprendido, pues nunca había visto un árbol tan grande. Naruto miraba a su alrededor con la boca abierta, hasta que Gamakichi y Gamatatsu saltaron frente a él. ¿Dónde estamos? Dijo Naruto todavía mirando a su alrededor. Aquí es donde vivo yo y donde vive la familia Toad, dijo Gamakichi mirando al niño. Jiraiya, ¿qué es lo que quieres? Dijo Pa mirando al hombre que tenía frente a él. Solo quería darle un poco de aceite, voy a enseñarle el jutsu de aceite de sapo, dijo Jiraiya mirando al viejo sapo con miedo, ya que no quería ser golpeado por el bastón que portaba el pequeño sapo. Jiraiya sensei, ¿por qué tienes miedo de ese pequeño sapo? Dijo Naruto mirando al sapo riendo, lo que no esperaba era ser golpeado en la cabeza con el bastón que portaba el pequeño sapo y encontrarse en el suelo con un gran chichón en la cabeza. Mocoso, será mejor que mantengas la boca cerrada, susurró Jiraiya mirando al chico en el suelo. Tienes razón, sensei, susurró Naruto moviéndose detrás de su sensei. ¿Cómo te llamas, niño? Dijo papá mirando al niño. Uzumaki Naruto, señor sapo, señor, dijo Naruto desde detrás de su sensei. Me llamo papá y soy uno de los sabios del sapo, dijo papá mirando al niño. Un grupo de sapos grandes apareció detrás de papá, con una sapo hembra vieja a su lado. Naruto, este es Ma, el otro sabio de los sapos. Mi hijo Gamabunta, el jefe, invocó, dijo Pa señalando al gran sapo con la espada en su cintura. Oye, estuviste en la pelea con el cuarto Hokage contra el Kyuubi, solo espera cuando Gamakichi y Gamatatsu crezcan, los venceremos a ti y a Hiji sensei. No es así, Kichi, Tatsu. Dijo Naruto mirando hacia arriba para ver la cara del gran Toad. Sí, gritó Gamakichi mirando a su padre. ¿Es cierto? Dijo Gamabunta riendo. Él realmente es su hijo, pensó Gamabunta mirando al pequeño niño. Créelo, dijo Naruto mirando al jefe Toad. Este es Gamaken, mi otro hijo, dijo papá señalando al sapo con dos espadas en su espalda formando una X. ¿Qué pasa? Gritó Naruto para que el gran sapo pudiera escucharlo. Hola Naruto, dijo Gamaken riendo junto con los otros Toads. Y ese es Gamaiko, dijo Pa señalando al sapo con el escudo en la mano. Hola Naruto, dijo Gamaiko mirando al chico riendo. Naruto habló con los Toads, jugó con los más pequeños y todos empezaron a apreciarlo por su amabilidad y tranquilidad. Naruto jugaba con ellos mientras Jiraiya bebía con los Toads grandes, y todos reían y se divertían. Naruto, ven y bebe esto, dijo Jiraiya entregándole una gran taza de aceite. ¿Para qué tengo que beber todo esto?, se quejó Naruto mirando a su sensei. Sí, dijo Jiraiya mirándolo riendo. Naruto bebió toda la taza de aceite con una expresión extraña en su rostro. Después de terminar de beberla, le devolvió la taza a Jiraiya y se sentó en el suelo con la mano sobre la boca. Jiraiya se levantó y miró a Pa, y el viejo sapo supo que era hora de regresar al reino humano. Jiraiya y Naruto entraron a la casa y se ducharon, preparándose para ir a la oficina del Hokage a visitar al anciano, ya que siempre iban a verlo. Naruto se vistió y esperó a Jiraiya para poder dirigirse a la torre Hokage. Jiraiya bajó las escaleras con solo unos pantalones y una camisa. No llevaba el gran pergamino que tenía que llevar, no llevaba su protector de frente, solo llevaba ropa de casa. Llevaba un par de pantalones negros y una camisa de rejilla debajo de una camisa blanca. Hiji sensei, Kyuubi hizo algunos ajustes en mis ojos, dijo Naruto mirando a su sensei mientras caminaban por las calles. ¿A qué te refieres con algunos ajustes? Dijo Jiraiya con cuidado. Nunca caeré en el genjutsu, y dijo que era el contraataque del Sharingan porque no podrán copiar mis jutsus ni predecir mis movimientos, dijo Naruto mirando a su sensei. Eso está bien con Madara cerca y todo, dijo Jiraiya mirando al chico. Dile que si viene a tu mente puedo hacer lo mismo por él, dijo Kyuubi despertando en la mente de Naruto. Está bien, dijo Naruto todavía caminando al lado de su padrino. Sensei. Kyuubi me dijo que puede hacer lo mismo por ti, dijo Naruto mirando a su sensei sonriendo. Cuando volvamos a casa, todavía tendrás que meditar, ¿sabes? Dijo Jiraiya mientras seguía caminando y mirando todo a su alrededor. ¿Qué? Dijo Naruto mirando a su sensei.
Sí, tienes que meditar todos los días, dijo Jiraiya riéndose de su estudiante. Está bien, dijo Naruto riendo con su sensei. Llegaron a la torre del Hokage y entraron por la ventana. El tercero se alegró de verlos, ya que se estaba aburriendo muchísimo con tanto papeleo todo el día. Podría jurar que el papeleo lo estaba molestando y jugando con él, porque cada vez que terminaba un montón, llegaba otro. Necesitaba retirarse ya. Sabía que Jiraiya no quería el trabajo porque era el primero en la fila, pero se lo dio a su estudiante y, ahora que tenía que entrenar a Naruto, no volvería a aceptarlo. Jiraiya no quería quedarse sentado haciendo papeleo cuando podía estar por el continente investigando y divirtiéndose. Jiraiya, ¿qué te trae por aquí?, dijo Sarutobi sin siquiera mirar atrás, ya que sintió que Jiraiya venía y él era el único que entró a la oficina por la ventana. Solo pasé a verte, sensei. Veo que todavía estás haciendo papeleo, ¿eh? Se rió Jiraiya mirando a su antiguo sensei. Hola abuelo, dijo Naruto frotándose la parte posterior de la cabeza. Hola Naruto, dijo Sarutobi mirando al chico. ¿Cómo está la academia?, preguntó el Hokage mirando al chico. Está bien, dijo Naruto mirando al hombre que consideraba su abuelo. Sensei, vine a hablarle de algo, dijo Jiraiya, y Sarutobi ya sabía qué hacer. Vuelve al recinto, te veré, dijo Jiraiya caminando hacia la ventana. Jiji sensei, ¿no puede usar los clones de sombra para hacer todo ese papeleo?, preguntó Naruto mientras caminaba hacia la ventana. Saltaron por la ventana para no ver a Sarutobi golpeándose la cabeza contra el escritorio una y otra vez. ¿Por qué no pensé en eso?, dijo Sarutobi golpeándose la cabeza contra el escritorio. Todos esos años haciendo papeleo, gritó Sarutobi mirando todo el papeleo, pensando en todo el tiempo que podría haber pasado con su familia. Gracias Naruto, dijo Sarutobi creando 3 clones de sombra para terminar el trabajo de la noche. Compuesto Namikaze. Jiraiya y Naruto llegaron al complejo y el de cabeza amarilla supo que debía meditar mientras su sensei hablaba con el Hokage. Siguió a Jiraiya hasta el pequeño lago en la parte trasera del complejo para su sesión de meditación. Llegaron al lago y Jiraiya le dijo a Naruto que se quitara la ropa, y este hizo lo que su sensei le indicó. Ahora, Naruto, todo lo que tienes que hacer es sentarte en el agua a meditar, dijo Jiraiya mirándolo. ¿Qué?, gritó Naruto mirando a su sensei. Ya escuchaste, entra cuando hayas terminado, dijo Jiraiya alejándose del niño. En cuanto Naruto intentó sentarse en el agua, empezó a hundirse, ya que solo le llegaba chakra a los pies. Se metió en el agua, le administró chakra en las nalgas y las piernas, y se sentó en el lago, cerrando los ojos, sintiendo todo a su alrededor. Podía oír el canto de los pájaros, el viento en la piel, el chakra de Jiraiya y Sarutobi dentro de la casa, y el de los yugas en el complejo contiguo. Su mente estaba despejada. Sensei, acabo de enterarme de que Uchiha Madara fue quien invocó al zorro para atacar la aldea, dijo Jiraiya mirando al anciano con seriedad. ¿Estás seguro?, dijo Sarutobi mirando a su estudiante bebiendo un poco de té que Jiraiya preparó. Sí, el zorro mismo lo dijo Jiraiya mirando al anciano. Eso complica las cosas, dijo Sarutobi mirando a su estudiante. Después de que Naruto se gradúe de la academia, tendré que irme por unos meses para averiguar más sobre ella, dijo Jiraiya mirando al anciano. Esa es una buena idea, dijo Sarutobi mirando a su antiguo estudiante sonriendo. Voy a enseñarle jutsus combinados con los sapos, antes de irme, dijo Jiraiya mirando a su sensei. Eso lo ayudará, no peleará solo, además tiene compañeros de equipo como Shikamaru, Shino, Choji y Kiba que lo respaldan. Lo vi enseñarles a escalar árboles hoy temprano, dijo Sarutobi sonriéndole a su antiguo alumno. Es un buen niño, igual que su padre, dijo Jiraiya sonriendo. Por supuesto, dijo Sarutobi sonriendo. Creo que deberías irte, porque cuanto antes te vayas, antes podrás volver para hacerte cargo de su formación. Le quedan 2 años en la academia, tal vez puedas irte en 5 meses más o menos y pasar 1 año y medio investigando más sobre el tema, para que puedas volver a recogerlo de la escuela después de que se gradúe. Creo que le gustaría eso, dijo Sarutobi mirando a su sensei. Tienes razón, quiero estar presente cuando se gradúe, dijo Jiraiya mirando a su sensei. Lo entrenaré mientras esté en la escuela, dijo Jiraiya mirando a su sensei. Capítulo 5. Entrenamiento de sabios. Después de la charla con Sarutobi, Jiraiya supo que tenía que salir de la aldea si quería saber más sobre ese asunto de Madara. Sarutobi salió del recinto y Jiraiya fue a buscar a Naruto que seguía meditando en el lago. Jiraiya lo llevó adentro porque tenía que descansar para el día escolar de mañana. El aceite que Naruto bebió se quedó en su cuerpo para que pudiera usar el jutsu de aceite de sapo, porque Jiraiya tuvo que beberlo cuando estaba aprendiendo con los sapos.
Ahora el sabio sapo tenía que seguir adelante y terminar el entrenamiento de sabio, porque cuando se transformaba su rostro se distorsionaba y no quería que eso sucediera. Naruto entró en la casa y se durmió y Jiraiya hizo lo mismo, quería ir a un bar y tomar algo para despejar su mente, pero no pudo ya que tendría resaca y Pa lo mataría en el entrenamiento. El día siguiente, sonó la alarma y Naruto se despertó listo para su día. Bajó las escaleras y se dirigió al campo de entrenamiento. Al llegar, vio a Jiraiya ya de pie, completamente vestido con la ropa que usaba para entrenar a Naruto. Naruto lo miró con nerviosismo, pues no quería entrenar tan temprano en el luto. ¿Por qué estás despierto tan temprano, Jiji? Preguntó Naruto mirando a su sensei. Para hacer algo de ejercicio antes de entrenar con papá, dijo Jiraiya mirando al chico. ¿Qué? Preguntó Naruto mirando al hombre. ¿Qué crees? Hago lo que te digo mientras estás en la escuela. Naruto, sigue el horario que te hice porque volveré el domingo de luto. Si me voy mientras entreno con papá, me matará, dijo Jiraiya mirando al chico. Está bien, dijo Naruto y estaba a punto de salir. Naruto, cuando vengas de la escuela, invoca un sapo de tu tamaño y empieza a tratar de llevarte bien con él, porque cuando regrese te voy a enseñar jutsus para combinar con sapos, dijo Jiraiya mirándolo. Dijo Naruto mirando a su sensei. Les presento a uno, dijo Jiraiya mientras caminaba hacia el campo de entrenamiento con él. Llegaron al campo de entrenamiento y Jiraiya se mordió el pulgar, dijo, e invocó un sapo tan alto como Naruto. Hola Jiraiya-sama, ¿en qué puedo ayudarle? Dijo el sapo mirando a Jiraiya. Gamakino, estoy tratando de demostrarle algunas combinaciones de jutsus a Naruto, dijo Jiraiya mirando al sapo. Vamos entonces, dijo el sapo mirando a Jiraiya. Para Naruto, lo principal es poder trabajar con el sapo y saber cuándo combinar tu chakra con él, dijo Jiraiya mirando al chico. El sapo realizó algunos sellos manuales y Jiraiya puso la mano en su espalda y dijo, Gama combinó jutsu. Suidan, jutsu combinado del sapo. Bala de agua. Una bola de agua salió de la boca del sapo y convirtió el muñeco de práctica en un montón de pedazos. Genial, dijo Naruto mirando a su sensei. Mi chakra del viento le dio a la bola de agua una habilidad de corte haciéndola más destructiva, explicó Jiraiya mirando a su estudiante. Después de la escuela, invócalo y te mostrará qué hacer y cómo combinar tu chakra, dijo Jiraiya mientras comenzaba a hacer ejercicio, con Naruto a su lado haciendo el suyo antes de ir a la escuela. Terminaron y Naruto entró a ducharse antes de ir a la escuela. Después de ducharse y vestirse, bajó las escaleras donde Jiraiya les había preparado comida. Jiraiya terminó de comer, sacó dinero y se lo entregó a Naruto. No lo desperdicies, es para toda la semana, dijo Jiraiya antes de convocar a un pequeño mensajero llamado Toad. Dile a papá que estoy listo, dijo Jiraiya al pequeño sapo. 3 segundos después Jiraiya desapareció en una nube de humo hacia su entrenamiento. Naruto salió del complejo y se dirigió a la academia. Al pasar por el complejo Hyuga, vio a Hinata caminando hacia la escuela con una caja en la mano. Su almuerzo. Un chico salió del complejo detrás de Hinata y también se dirigía a la academia. Naruto pasó junto a él y fue a hablar con Hinata. Oye, Hinata, espera. Gritó Naruto, corriendo tras la tímida chica. Hinata se giró y vio a Naruto corriendo tras ella. Se puso nerviosa, pues estaba enamorada del chico. Naruto la alcanzó, se paró a su lado y empezó a caminar a su lado. Hola Hinata, ¿qué pasa? Dijo Naruto frotándose la parte posterior de la cabeza mientras miraba a la chica. ¿Qué hago? Está tan cerca de mí ahora mismo, pensó Hinata poniéndose de un tono rojo diferente. Naruto-kun, ¿cómo estás? Respondió Hinata mirando a sus pies, evitando mirar al chico a los ojos. Hinata, ¿estás enferma? Dijo Naruto tocando la frente de la chica. Naruto-kun me está tocando, pensó Hinata todavía mirando sus pies y jugando con su dedo. Hinata, ¿estás bien? Preguntó Naruto preocupado. Estoy bien, ¿qué haces por aquí Naruto-kun? Preguntó Hinata sin dejar de mirar sus pies. Vivo al lado tuyo, en ese complejo de allí, dijo Naruto señalando el complejo que es tan grande como el complejo Hyuga. ¿Vives junto a mí? Preguntó Hinata poniéndose aún más roja, lo cual era imposible ya que estaba llegando a un tono naranja. Sí, pero no puedes contárselo a nadie y trata de no entrar al baño de chicas hoy en la escuela, dijo Naruto riendo mientras pensaba en la broma. ¿Por qué es eso Naruto-kun? Dijo Hinata todavía mirando sus pies y jugando con sus dedos. Ya verás, ¿quieres correr conmigo hasta la escuela o puedo cargarte? Dijo Naruto mirando a la chica riendo. Pero, fue todo lo que Hinata pudo decir antes de que Naruto la levantara con estilo y corriera hacia la academia. Naruto corrió hacia la academia lo más rápido que pudo, cargando a la tímida chica.
Llegaron con una gran sonrisa en el rostro de Hinata, quien también estaba roja. En cuanto Naruto la bajó, se desmayó, pero por suerte Iruka estaba allí para evitar que cayera al suelo. Naruto-kun me acaba de llevar a la escuela, era todo lo que pasaba por la mente de la chica con una mini Hinata bailando en su mente. Naruto caminó hacia el fondo de la habitación y fue a sentarse junto a Shikamaru, Choji, Shino y Kiba con Akamaru sobre su cabeza, se sentó y comenzó a hablar con los chicos sobre el día. Chicos, tengo el plan perfecto para hoy, dijo Naruto con una gran sonrisa en su rostro. ¿Para quién?, preguntó Kiba sabiendo la mirada que Naruto tenía en su rostro ya que se habían hecho bromas antes. Las chicas, ¿se acuerdan de ayer?, dijo Naruto sonriendo. Choji distrae a Mizuki solo para hablar con él, Shino evita que las chicas vayan al baño, Kiba evita que Iruka-sensei salga de la habitación también, y Shikamaru, vienes conmigo para vigilarlo. ¿Lo tienes?, preguntó Naruto mirándolos a todos. Sí, dijo Shikamaru mirando al chico. ¿Por qué eres el líder?, preguntó Kiba mirando al chico. Porque era mi plan, gritó Naruto mirando al chico. Oh, ¿cuándo empezamos con el plan?, preguntó Choji mirando a Naruto. Después de la sesión física al aire libre, querrán usar el baño con muchísimas ganas, dijo Naruto riendo. Hombre, sé que esto va a ser genial, dijo Kiba recibiendo un ladrido de Akamaru. Shino va a enviar un bicho para avisarte cuando termine, dijo Naruto mirando a Shino. Iruka comenzó la clase cuando todos llegaron, Sasuke estaba sentado en su asiento sin mirar nada en particular, pero sus ojos estaban fijos al frente del salón. Iruka estaba hablando de los fundadores de la aldea y sorprendentemente Naruto estaba prestando mucha atención cuando Iruka hablaba de ellos, ya que quería saber todo lo que pudiera sobre Uchiha Madara, que tenía algo en contra de la aldea. Sasuke no lo demostró, pero estaba realmente enojado cuando Iruka comenzó a hablar de cómo el primer Hokage derrotó a Uchiha Madara en su batalla final. Todas las chicas estaban mirando a Naruto por el incidente que sucedió el día anterior, y todavía le guardaban rencor al chico de cabello amarillo. Naruto tenía el plan infalible dando vueltas en su cabeza con una gran sonrisa en su rostro. Se levantó y caminó hacia Sakura sonriendo. Hola Sakura-chan, ¿quieres salir conmigo?, preguntó Naruto sonriéndole a la chica. Como si fuera un idiota, gritó Sakura dándole un puñetazo en la cabeza. Naruto regresó a su asiento un poco triste, ya que a la chica seguía sin gustarle, pero seguía sonriendo porque era su oportunidad de vengarse. Hinata también se veía un poco triste, ya que Naruto nunca se fijaba en ella para invitarla a salir y Sakura siempre lo rechazaba. Iruka terminó la primera parte de la clase y ahora era hora de la parte física del día antes de almorzar. Salieron en fila y se quedaron allí esperando a su oponente. Shikamaru estaba sentado, ya que todavía estaba un poco aburrido de la larga historia que Iruka contaba en clase. Primer partido Nara Shikamaru vs Sakura Haruno, dijo Mizuki mirándolos. Tranquilo, sonrió Sakura caminando hacia Shikamaru. ¿Están listos, chicos?, preguntó Mizuki mirándolos. Sí, dijo Sakura. ¿Tengo que hacerlo?, preguntó Shikamaru mirando a su maestro. Sí, dijo Mizuki mirando hacia el chico. Ve, dijo Mizuki saltando hacia atrás. Sakura corrió hacia Shikamaru con el mismo puñetazo que usó contra Naruto 2 veces y Shikamaru simplemente se hizo a un lado y evadió el puñetazo. Hizo algunos sellos de mano y luego dijo Kagemane no Jutsu, Jutsu de posesión de sombras, y la atrapó con el Jutsu de posesión de sombras. Usó la sombra para acercarla a la pared mientras aún estaba en medio del campo de entrenamiento. Comenzó a golpear el aire mientras Sakura estaba estropeando sus manos golpeando la pared muy fuerte. Shikamaru dio un cabezazo al aire y Sakura hizo lo mismo y dio un cabezazo a la pared y su gran frente sangró. Shikamaru luego la hizo caminar hacia Sasuke con una sonrisa en su rostro. ¿Qué demonios estás haciendo, Shikamaru?, gritó Sakura forcejeando bajo el jutsu. Peleando, dijo Shikamaru sonriendo. Shikamaru colocó a Sakura en la posición perfecta y movió su pie derecho hacia atrás. Sasuke lo miraba con esa mirada de los Uchiha son los mejores. El perezoso pateó el aire mientras el pie de Sakura terminaba justo en la ingle del Uchiha. Sasuke cayó al suelo agarrándose las bolas mientras todas las fans estaban preocupadas y en pánico por su preciado Sasuke-kun. El perezoso entonces hizo que Sakura caminara hacia la pared, golpeándose la cabeza contra ella y quedando inconsciente. Si Sasuke no puede tener hijos conmigo, te mataré, Shikamaru, gritó una de las fans. Yo no hice nada, fue Sakura, dijo Shikamaru riendo con todos. Ganador Nara Shikamaru, dijo Iruka mirando al chico. Shikamaru, eres un genio, gritó Naruto corriendo hacia el chico. Qué gracioso, hermano, gritó Kiba riéndose desde el suelo. Incluso Shino se reía de la cosa.
Todas las fans comenzaron a caminar hacia Shikamaru crujiendo los nudillos, mientras los chicos formaban un círculo alrededor de Naruto y Shikamaru. Naruto se transformó en Shikamaru, mientras que Shikamaru se transformó en Naruto. No terminó bien, ya que le dieron una paliza a Naruto, pero algunas chicas también terminaron heridas, ya que los chicos también luchaban por su amigo. Naruto fue golpeado y el jutsu de transformación seguía sin cancelarse, y Naruto sabía que su jutsu de transformación era real. Iruka detuvo la guerra total entre las fans y los chicos y quiso continuar con el entrenamiento, pero sabía que la guerra estallaría de nuevo. Volveremos adentro, dijo Iruka mirándolos. Hinata, necesito tu ayuda con algo, dijo Naruto caminando hacia la chica. ¿Qué pasa Naruto-kun? Preguntó Hinata jugando con sus dedos. ¿Puedes mirar con tu Byakugan para avisarles a los chicos cuando termine? Dijo Naruto sonriéndole a la chica. Ese es seguro, dijo Hinata finalmente mirando al chico. Chicos, ahora, dijo Naruto caminando hacia la entrada de la academia. Iruka-sensei, ¿puedes ayudarme con mi jutsu de lanzamiento? Dijo Kiba caminando hacia el profesor de la academia. Claro, Kiba, dijo Iruka caminando hacia otro campo de entrenamiento con Kiba. Mizuki-sensei, ¿puede ayudarme con mi taijutsu, por favor? Preguntó Choji caminando hacia el hombre. Claro, vamos, dijo Mizuki caminando hacia atrás con el chico. Shikamaru, vámonos, dijo Naruto mirando al chico riendo. Shino Hinata te lo dirá cuando termine, dijo Naruto saltando por la ventana. Shino dejó salir a todos sus bichos e hizo que todas las chicas en una esquina del campo de entrenamiento se asustaran hasta salir de sus vestidos. Naruto estaba en el baño con Shikamaru detrás de él riendo. Naruto hizo algunos sellos de mano y luego dijo Gama Kuchi-Ose no Jutsu. Kichi, Tatsu, jutsu de invocación de sapos. Kichi y Tatsu usó un jutsu de invocación que hizo para invocar a las dos pequeñas ranitas. Gamakichi saltó sobre la cabeza de Naruto, mientras que Gamatatsu saltó sobre su hombro. Naruto luego comenzó a hacer otros sellos de mano y luego dijo Kuchi-Ose no Jutsu. Taju Gama, jutsu de invocación. Múltiples sapos y convocó a un montón de pequeñas ranitas en el baño y cerró la puerta. Naruto agitó las manos y Hinata supo que era él diciéndole que habían terminado. Shino-san, ya está acabado, dijo Hinata mirando al chico insecto. Shino envió a algunos de sus insectos tras Kiba, Choji y los chicos que huyeron de los profesores hacia la escuela. Todos los bichos volvieron hacia Shino y él fue hacia la parte trasera de la escuela con Hinata detrás de él donde se suponía que se encontrarían. Naruto y Shikamaru ya estaban allí riendo esperando escuchar todos los gritos. Choji y Kiba llegaron al lugar de encuentro y se quedaron allí esperando. Las chicas entraron a la escuela y comenzaron a caminar hacia el baño. Ino abrió la puerta y un grupo de pequeñas ranitas saltaron del baño sobre todas ellas, comenzaron a correr del baño gritando y fue entonces cuando los chicos comenzaron a reír con Kiba en su espalda, Naruto sosteniendo su estómago, Shikamaru sosteniendo su estómago, Shino sosteniendo su estómago y Choji sosteniendo su estómago, y Hinata solo se reía suavemente al escuchar todo el ruido. Iruka y Mizuki llegaron a la academia y vieron a todas las pequeñas ranitas saltando alrededor. Todos salgan, dijo Iruka evacuando la escuela ya que no sabía de dónde venían todas las ranas. Todos los chicos de todas las clases salieron de la academia y se dirigieron al campo de entrenamiento. Iruka estaba contando a los chicos y se dio cuenta de que Naruto, Shikamaru, Choji, Shino, Kiba y Hinata faltaban en su clase. Neji parecía muy enojado. Justo le estaba contando a un chico sobre su destino cuando ocurrió lo sucedido. ¿Alguien ha visto a Naruto? Preguntó Iruka mirando a su alrededor entre todos los estudiantes. Tatsu, Kichi, tienen que irse, dijo Naruto entregándole un caramelo a cada uno de los pequeños Toars. Los sapos se marcharon en una nube de humo y el grupo empezó a caminar hacia su clase, con Naruto detrás, riendo. Al verlos, los niños supieron que algo pasaba y que ellos tenían algo que ver. Iruka los miró con ira en el rostro. ¿Ustedes tuvieron algo que ver con esto? Preguntó Iruka caminando hacia ellos. No señor, respondió Kiba mirando al profesor de la academia. ¿Dónde estaban entonces? Preguntó Iruka todavía enojado. En la parte de atrás estamos comiendo algo, dijo Choji mientras comía unas patatas fritas. Los ambos ya estaban en la escena revisando e investigando de dónde habían salido las ranitas, ya que la escuela está en el centro de la aldea. Todas las ranitas desaparecieron, dejando la academia envuelta en humo blanco y a todos los ambos completamente sorprendidos. Los ambos salieron y le dijeron a Iruka que era seguro que los niños volvieran adentro, y fueron a informar al Hokage que no había sido un ataque.
Naruto entonces comenzó a caminar hacia la clase con los otros chicos detrás de él riendo, y las chicas estaban enojadas porque no querían ir al baño después de lo sucedido con Jiraiya. Jiraiya estaba trabajando en reunir chakra natural, ya que conocía todo lo demás, pero aún tenía que repasarlo todo. Reunió chakra natural y sus rasgos de golpe seguían distorsionados, así que Palo golpeó en la cabeza con su bastón. Jiraiya se detuvo y volvió a reunir chakra, y lo consiguió. Sus ojos cambiaron, la marca bajo su ojo cambió y le creció una pequeña barba, pero su rostro permaneció normal. Jiraiya estaba feliz de haber tardado menos de lo esperado en completarlo y sabía que eso era todo lo que podía hacer, ya que dominaba todas las técnicas de sabio. Aún tenía que repasarlo todo como un repaso y, si era posible, mejorarlo. Ahora, el taijutsu, dijo Pa sosteniendo su bastón. Blandió el bastón tras Jiraiya, quien saltó en el aire y lo esquivó como un sapo. Se extendieron por todo el vasto bosque, creando un gran cráter con cada golpe. Jiraiya era bueno en las artes del sabio, pero sabía que debía perfeccionar sus habilidades, ya que no había encontrado un oponente lo suficientemente poderoso como para usar el modo Zenin. Saltó en el aire y lanzó una patada al viejo sabio, pero el viejo sapo la bloqueó con su bastón, creando otro cráter en el suelo. Después de la escuela con Naruto, la campana de la academia sonó y Naruto comenzó a salir, seguido de cerca por Hinata, ya que iban en la misma dirección. Naruto regresó a casa emocionado, mientras Hinata seguía callada en presencia de su amor de toda la vida. Naruto caminaba por las calles con una gran sonrisa, pensando en dos cosas: la broma y su entrenamiento de ninjutsu. Oye Hinata, ¿qué te pareció la broma? Preguntó Naruto riendo, mirando directamente a la chica con las manos detrás de la cabeza. Fue muy divertido Naruto-kun, dijo la chica sonrojándose tratando de no mirarlo a los ojos. Sí, dijo Naruto riendo y recibiendo una suave risita de la heredera Hyuga. Te veré mañana. ¿Y esa chaqueta no te hace ningún favor? ¿Necesitas usar algo más ligero? Dijo Naruto mirándola sonriendo. ¿Qué está tratando de decir? Se preguntó Hinata a sí misma. Naruto corrió dentro de su casa y subió las escaleras para prepararse para su entrenamiento con los Toad como Jiraiya le dijo. Naruto hizo un sello con una sola mano y dijo Kage Bunshin no Jutsu, Jutsu de clon de sombra, y creó dos clones para ir al distrito del mercado y conseguirle algo de comer y algo para Gamakichi y Gamatatsu. Naruto subió las escaleras, se quitó toda la ropa y se puso otro par de pantalones negros que usaba para entrenar. Naruto bajó las escaleras y se preparó para su entrenamiento con los sapos, pero lo que no sabía era que alguien estaba tratando de espiarlo, pero le resultaba imposible ya que había un sello colocado en las paredes alrededor del complejo que negaba las habilidades del Byakugan. Hinata estaba tratando con todas sus fuerzas de espiar al chico desde que descubrió que vivía a su lado, pero estaba un poco enojada por no poder verlo entrenar. Naruto hizo algunos sellos manuales y luego dijo Kuchi-ose no Jutsu, Jutsu de invocación, e invocó al sapo que Jiraiya le presentó antes de irse. Hizo otra serie de sellos manuales y luego dijo Gama Kuchi-ose no Jutsu, Kichi, Tatsu, Jutsu de invocación de sapos. Kichi y Tatsu invocó a sus dos pequeños sapos favoritos. Naruto se levantó, miró alrededor del campo de entrenamiento y vio a los tres sapos observándolo. Está bien Naruto-san, comencemos, dijo Gamakino mirando al joven. Hola Naruto, ¿qué pasa? Dijo Gamakichi mirando al chico de cabeza amarilla riendo. Hola Kichi, Tatsu, mis clones les traerán algunos bocadillos, dijo Naruto mirando a sus dos pequeños amigos Toad. Empecemos ahora Naruto-san, dijo Gamakino mirando al joven sonriendo. ¿Qué hago? Preguntó Naruto mirando al sapo. Naruto empezó a imitar al sapo en todo lo que hacía, aunque después de realizarlos, ambos hicieron algunos movimientos a la vez, lo que significaba que el chico lo estaba leyendo y podían imitarse mutuamente. Naruto pasó el resto del día haciendo lo mismo con el sapo una y otra vez hasta que el sapo se fue a casa diciendo que comenzarían de nuevo al día siguiente y que luego seguiría adelante y esperaría a que Jiraiya comenzara su entrenamiento. Después de que los sapos se fueron, Naruto estaba a punto de entrar a ducharse y cambiarse de ropa cuando oyó que llamaban a la puerta. Pasó por la puerta y miró por un pequeño agujero para ver quién era. Vio a Hinata de pie frente a la puerta, frotándose los dedos. Naruto abrió la puerta y se paró frente a ella, sin camisa y con las manos a la espalda, sonriendo. Hinata lo miró y, de repente, su rostro se puso muy rojo, así que empezó a frotárselos aún más rápido. Oye Hinata, ¿puedo ayudarte? Preguntó Naruto mirando a la chica sonriendo. Dijo Hinata buscando las palabras para decir. ¿Estás bien? ¿Tienes fiebre o algo? Dijo Naruto preocupándose por la mirada de la chica. No, dijo Hinata rápidamente.
Entra, dijo Naruto tirando de ella hacia el recinto y cerrando las puertas. Naruto aún no había comido su ramen, así que la llevó dentro del área de comer del recinto y se sentaron con Hinata tratando de sentarse lo más lejos posible de él. ¿Quieres ramen?, preguntó Naruto sacando 2 tazones de ramen. No, dijo Hinata sonrojándose. Vamos, come un poco, dijo Naruto acercándose a ella, tomó sus palillos y puso un poco de comida en su boca, ella lo comió con su cara cada vez más roja y tratando de no desmayarse en ese momento. Naruto-kun me está alimentando, pensó Hinata tratando de no mirarlo a los ojos. ¿Qué querías?, preguntó Naruto mirando a la chica. Hazlo, Hinata, pensó Hinata, poniéndose cada vez más roja. Quería saber a qué te referías con usar ropa más ligera, preguntó Hinata sin tartamudear esta vez. Solo quería decir que eres realmente lindo y necesitas usar ropa más ligera para que todos puedan notarlo, dijo Naruto con la boca llena de ramen sin siquiera darse cuenta de lo que acababa de decir. Naruto-kun acaba de decir que soy linda, pensó Hinata antes de levantarse y salir corriendo de la habitación. ¿Qué hice?, pensó Naruto mirando a la chica que huía. Antes de que pudiera salir corriendo por las puertas, Hinata corrió hacia el chico de cabeza amarilla y lo besó en los labios antes de volver a huir. Naruto se quedó allí parado sin decir nada, su rostro se estaba poniendo rosado y su corazón latía muy rápido. Simplemente se dejó caer al suelo con una gran sonrisa en su rostro y un zorro risueño en su cabeza. Naruto pasó 3 horas en el suelo simplemente tendido allí sin mover un músculo, ni siquiera sabía que estaba meditando todo el tiempo, ya que se quedó quieto. Naruto entró y se metió en la ducha con su rostro todavía sonrojado, no sabía qué pensar sobre lo que acababa de pasar, quiero decir, ella simplemente lo besó de la nada. El día siguiente, Naruto se despertó más temprano de lo habitual para comenzar su entrenamiento de duelo y así evitar encontrarse con la princesa Hyuga mientras iba a la escuela. Lo que no sabía era que Hinata también se había despertado más temprano de lo habitual para evitar encontrarse con el heredero Namikaze. Naruto terminó su entrenamiento de duelo y creó 4 clones. Le ordenó a uno de ellos que se transformara en un civil al azar para que le hiciera una tarea. Ve a buscarme 10 cubos de pintura, le dijo Naruto al clon femenino. Desayuno, dijo Naruto al clon que no estaba transformado y el clon se fue y se dirigió hacia la tienda de ramen. Por favor, practica el estilo taijutsu, le dijo Naruto al último clon. Sorprendentemente, Jiraiya le dio un montón de dinero para la semana y él recibía dinero del Hokage. Naruto hizo algunos sellos de mano y luego dijo Kuchi-ose no Jutsu, Jutsu de invocación e invocó al mismo sapo del día anterior, pero sabía que practicaría más ya que iba a hacer el ejercicio durante todo el día mientras estaba en la escuela. Naruto esperó al clon que venía con la pintura y al clon que fue a buscar su desayuno, el clon con el desayuno llegó y le entregó a Naruto la comida antes de disiparse con Naruto recibiendo todos los recuerdos del clon, y los otros clones también lo hicieron. Naruto comió un poco de ramen y luego les dio el resto a los otros clones y al sapo, para que pudieran mantener sus fuerzas. El clon con la pintura regresó y se disipó después de entregarle a Naruto la pintura que él la envió a comprar, ella le dio 3 baldes de pintura. Naruto dijo Kage Bunshin no Jutsu, Jutsu de clon de sombra y creó un clon, mientras salía del complejo con los baldes de pintura dirigiéndose hacia los monumentos del Hokage, mientras el clon se dirigía hacia la academia. Naruto no se topó con Hinata ya que ella ya estaba en la academia, se transformó en el ninja que vio matar a Jiraiya la noche que llegó a la aldea y comenzó a pintar los monumentos, le puso un gran bigote irlandés al segundo Hokage, unas grandes patillas al primero, le puso una pipa en la boca al tercero con unas gafas alrededor de los ojos del anciano y le puso 2 barras rojas en los ojos al cuarto igual que Jiraiya. Naruto huyó de los monumentos tan rápido como pudo y regresó al complejo para limpiarse antes de que la gente viera su arte. Llegó al complejo y vio a los 2 clones haciendo lo que les dijo que hicieran con el sapo. Fue al baño, se lavó las manos y comenzó a regresar a la academia. No sabía que Saruto vivió todo lo que hizo durante el día y estaba listo para castigarlo. Naruto llegó a la academia y disipó al clon antes de que nadie pudiera verlo y cambiar de lugar con él, se sentó y prestó atención con una gran sonrisa en su rostro. Kiba llegó con Akamaru de cabeza, pero no pudo entrar a la clase ya que Sakura y otra chica que reemplazó a Ino estaban peleando frente a la puerta por quien se sentaba al lado de Sasuke. Kiba se cansó de esperar y los empujó a ambos adentro y rodaron hasta el frente de la clase. Naruto se sentó y empezó a actuar como si nada hubiera pasado mientras las chicas discutían con Kiba, quien las empujó por las escaleras. No querían golpear a Kiba porque sabían que tomaría represalias, ya que no aguantaba nada de nadie.
Iruka entró a clase con una sonrisa, hasta que vio a Sakura discutiendo con Kiba sobre algo. Kiba, Sakura, por favor siéntense, dijo Iruka, pero no hicieron lo que les dijo. Siéntate, dijo Iruka usando su gran jutsu de cabeza aterrador. Rápidamente se sentaron y se prepararon para la clase. Hoy clase vamos a una excursión, dijo Iruka sonriendo a sus alumnos. ¿A dónde vamos, Iruka-sensei?, dijo Naruto con sospecha. Vamos a lo alto de la torre Hokage para ver el monumento Hokage para nuestro examen de historia de hoy, dijo Iruka y Naruto comenzó a reír. ¿Qué pasa, Naruto?, preguntó Iruka mirando a Naruto. Nada, sensei, dijo Naruto, recuperándose. Miró rápidamente a Hinata y se sonrojó, como si ella también lo estuviera. Se dio cuenta de que se había cambiado de ropa. Ahora llevaba una camisa blanca debajo de una chaqueta ligera con los mismos pantalones. La chaqueta era lo suficientemente ligera como para mostrar todas sus curvas y atributos. Hinata vio que la miraba y se sonrojó. Ambos se giraron rápidamente, no sin que Shikamaru lo notara. ¿Qué pasó con Hinata?, susurró Shikamaru al oído de su amigo. Nada, dijo Naruto poniéndose a la defensiva. Lo que sea, dijo Shikamaru volviendo a su modo aburrido. Shikamaru, ¿terminaste el ejercicio de trepar árboles?, preguntó Naruto mirando a su amigo. Sí, hice lo que me dijiste y fue un fastidio ya que mi sombra ahora puede durar más e ir más lejos, dijo Shikamaru mirando al chico de cabeza amarilla. Salgan en fila, dijo Iruka mirándolos. Estaba al frente de la fila, con Sasuke justo detrás, Sakura detrás de Sasuke y todas las fans, una detrás de la otra. Luego estaban Ino, Hinata y Naruto detrás de la tímida princesa, Shino detrás del chico de pelo amarillo, Kiba detrás de Shino, Choji comía papas fritas detrás de Kiba, y Shikamaru estaba detrás de su gran amigo, con un grupo de chicos desconocidos detrás de ellos y Mizuki al final de la fila. Caminaron desde la academia hasta la torre Hokage, que no estaba lejos la una de la otra, y Sakura era lo suficientemente molesta como para hacer que Sasuke le gritara en medio de la calle. Veo que te cambiaste la chaqueta, Hinata Hime, dijo Naruto mirando la espalda de la chica, ya que estaba detrás de ella. Sí. Me alegro de que te veas más linda con eso, dijo Naruto sonriéndole a la chica. Yay, Naruto-kun acaba de llamarme linda, gritó Hinata en su mente. Shino, ¿practicaste el ejercicio de trepar árboles?, preguntó mirando al chico tranquilo. Sí, lo terminé ese mismo día e hice lo que me dijiste para aumentar mi reserva. Gracias, dijo Shino mirando al chico. Está bien, dijo Naruto. Finalmente llegaron a la torre.